Evelira, Margarita, Adrián, Felicia, Wilfrido, Melania, Nicodemo, Asteria, José, Seferina, Sinforiano, Eligio, Teodora, Josefa, Dolores, Juan Evangelista, Gregorio, Elisa, Marcos, Marcelina, Zoilo, Efigenia, Martín Roberto, Raúl Vicente, Carlos, Miguelina, Maximina, y por todas las benditas almas del purgatorio.
Seguimos con las intenciones. Por difuntos: Canuta, Justo, Agustín, Isidro, Atanasio, Pelagia, Roberto, Alicia, Silveria, Eusebio, Ildefonso, Andrés, Juliana, María Pabla, Luis, Olga, Elba, Diego, Daniel, Fabiana, Pablo, Marcial, Mirta, Ramona, Teófilo, Juan Ramón, María Guadalupe, Félix, Anselma, Castorina, Carmelo, Damiana, Alcides, Ramón, Ismael, Falcón. Por la familia de Bonifacio, por la salud de Otilia, Zunilda, Liduvina, Hugo César, Mirta, Beatriz. Por la familia Chajut, González y Salinas Villar.
Aclamad al Señor, tierra entera.
las costumbres de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella los tribunales de justicia, en el palacio del rey. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está lista Jerusalén, felicidad de autoridad, prosperidad al que te ama, quiere estar entre tus muros, en tus palacios haya paz. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está listo. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está listo. Jerusalén, gloria y honor a Dios el Padre, ya que son hijos del Señor, y al Espíritu divino, eternamente amén, amén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está listo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la palabra de Dios contemplaremos el contraste entre la fragilidad del corazón y la fidelidad inquebrantable de Dios, que se entrega por nuestra salvación. Escuchémosla con humildad.
ñahenduta tumaña de yarañe Isaías aranducape oihaisha ñande yara sherecombo amokre unhanguashe ñe'ẽme ikane óvape arako ere oñe'ẽcha pysápe ahendu hag̃ua hemimbo'e ñande jára oipe'ácha pysa chendajokói chupe ha ndaguevíri amoĩ che ape chenupãsévape ha cherendýva óvagui ndajehekýiri cherovapete ha cherova rehe ondyvúvagui cherova namokañéi ñande jára upe chepytyvõva upévare nañandúi ajehova-apíramo añemohatã itáicha aikuaa rupi nañemotimo'ãiha tupã ñande jára ñe'ẽ roguerovyetendeve ñande jára. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que los libre, que los salve, si tanto lo quieres. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo descendientes de Jacob, témanlo descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres.
y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto están dispuestos a darme si les entrego a Jesús? Ellos señalaron el precio, 30 monedas de plata, y desde entonces Judas anduvo buscando la ocasión para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta, en que se comía pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: Vayan a la ciudad, a la casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca, y voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús se lo había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando cayó la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: Uno que moja el pan en la misma fuente que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre tiene que recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: Beban todos de esta copa, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, sangre derramada en favor de la muchedumbre, para que se les perdonen sus pecados. Y les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba vino nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos, y Jesús les dijo: Todos ustedes van a fallarme esta noche. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Pedro le contestó: Aunque todos te fallen, yo nunca te voy a fallar. Jesús le dijo: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Todos los discípulos habían dicho más o menos lo mismo que Pedro. Enseguida fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro,
y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: Siento en mi alma una tristeza de muerte. No se muevan de aquí y quédense despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más allá, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿Ni siquiera una hora pudieron mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿Todavía durmiendo y descansando? Miren que ya llega la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya llega el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los senadores judíos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es, deténganlo. Así que acercándose a Jesús le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó, y Jesús le contestó: Amigo, a lo que has venido. Entonces los otros se acercaron, le echaron mano y lo detuvieron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada, le cortó una oreja al mozo del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Vuelve a envainar tu espada, pues el que a hierro mata, a hierro muere. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre, y Él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en este caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús le preguntó a la gente: ¿Por qué han venido con espadas y palos a detenerme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me detuvieron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las escrituras. En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Los que habían detenido a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde ya estaban reunidos los maestros de la ley y los senadores. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta la casa del sumo sacerdote, entró en el patio y se quedó sentado con los guardianes del templo para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema estuvieron buscando alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron. A pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron en falso, por fin se presentaron 2 más que afirmaron: Este hombre dijo que podía destruir el templo de Dios y volverlo a levantar en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No contestas nada? ¿Qué significan estos cargos que te hacen? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: En el nombre de Dios viviente, te mando que no digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho.
Y yo por mi parte les digo que desde ahora van a ver al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa en señal de indignación y dijo: Ahora sí que injurió a Dios. ¿Para qué más testigos? Si ustedes acaban de oír la blasfemia, ¿qué les parece? Ellos contestaron: Me parece la pena de muerte. Entonces le escupieron la cara y lo golpearon. Otros le daban bofetadas diciéndoles: Tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. De pronto una sirvienta se le acercó y le dijo: ¿Tú también andabas con Jesús, el de Galilea? Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo: No sé de qué están hablando ustedes. Se puso entonces cerca de la puerta de salida, y allí lo vio otra vez la empleada, que les dijo a los demás: Ese también andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó jurando: A ese hombre ni le conozco. Poco después los que estaban allí se le acercaron a Pedro y le dijeron: No hay duda que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar y perjurar diciendo: A ese hombre ni lo conozco. En aquel mismo momento cantó un gallo, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho que antes que cantara el gallo lo negaría 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los senadores judíos tomaron oficialmente el acuerdo de ejecutar a Jesús. Luego lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado a muerte, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los senadores, diciendo: He pecado entregando a la muerte a un inocente. Pero ellos le contestaron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y saliendo fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: Este dinero está manchado de sangre. No podemos juntarlo con las ofrendas para el culto. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado Campo del Alfarero, para destinarlo a cementerio de extranjeros. Por eso, aquel terreno se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador y éste lo interrogó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: Tú lo estás diciendo. Mientras los jefes de los sacerdotes y los senadores lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó: ¿No oyes todas las acusaciones que te hacen? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, el gobernador tenía la costumbre de dejar un preso, el que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó la gente, Pilato les preguntó: ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús,
al que llaman Mesías? Pues se habían dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirles: No te metas con ese hombre justo. Mira que anoche tuve unas pesadillas terribles por su causa. Pero los jefes de los sacerdotes y los senadores convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez: ¿A cuál de los dos quieren, pues que les dejen libertad? Ellos dijeron: Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús al que llaman Mesías? Todos contestaron: Pilato les dijo: ¿Qué ha hecho de malo? Pero ellos volvieron a gritar: Cuando vio Pilato que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: Yo no soy el responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Toda la gente contestó: Nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás, luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le sacaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir de allí, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados se repartieron a la suerte la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y crucificaron también con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza, diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo volvías a levantar, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, juntos con los senadores. Decían: A otros los salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Había puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora, y es que tanto lo quiere. ¿No decía que era hijo de Dios? Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó a oscuras. A media tarde, gritó Jesús con voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: está llamando a Elías. Al momento, uno de ellos fue corriendo a buscar una esponja, la empapó en vino avinagrado y sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y expiró. Nos ponemos de rodillas. Nos levantamos. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos hombres de Dios que habían muerto volvieron a la vida. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: no hay duda que este era Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José, pues, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran, y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de hilo limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había hecho tallar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, el día de reposo, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel impostor, cuando aún vivía, dijo que iba a resucitar después de 3 días. Por eso, mande usted asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo, y después empiecen a decirle a la gente que ha resucitado. Este último engaño resultaría peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tienen soldados de guardia, vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí de guardia a los soldados. Queridos hermanos, hemos realizado la procesión de los ramos, acompañando a Jesús, recordando su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, como el Mesías, el Rey, el Salvador esperado. Jesús quiso entrar con humildad
montado sobre un asno, y todo el pueblo lo aclamaba, le reconocían como Mesías. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, el Hijo de David. Hosana significa, ven a salvarnos. Reconoce a Jesús como al Salvador. Es decir, Hijo de David, se refiere al Mesías que era un descendiente de David, según todas las profecías. Jesús quiso entrar como un Mesías humilde, que no venía con poder, con ejército, con fuerza para gobernar, no venía precisamente a sacrificar su vida por amor, derramando su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados, obedeciendo a la voluntad de su Padre, como él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Aunque le costaba como hombre y sudó sangre, sin embargo, aceptó libre y voluntariamente ofrecer su vida en sacrificio, como estaba también, digamos, ya profetizado en las Escrituras. Jesús, como dice el apóstol San Pablo, va a humillarse hasta el extremo, como escuchamos en el pasaje de la Pasión, según San Mateo. Cuántas burlas, cuántos sufrimientos, cuántos dolores, cuánta incomprensión y odio tuvo que recibir Jesús de parte de sus acusadores. Pero él permanecía en silencio y con calma iba preparándose para el momento culminante de su vida, hasta que llega el momento en que él va a ser crucificado y va a morir. De esa manera él va a triunfar sobre el pecado, muriendo en la cruz, derramando su sangre. Va a liberarnos del poder de Satanás, y cuando resucita nos va a dar una nueva vida. Jesús en la cruz sufrió mucho, y antes ya en su pasión. Y esas palabras que escuchamos del Salmo responsorial, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, era un salmo que ya fue escrito 700 años antes de la muerte de Jesús, pero que profetizaba lo que iba a suceder en la crucifixión. Como lo iban a bofetear, como iban a hablar de él, en la coronal de espinas, se iban a sortear sus vestiduras. Todo eso que ya fue anunciado proféticamente en ese salmo, se fue cumpliendo en Jesús en el momento de su crucifixión, y él estaba rezando ese salmo a su Padre Dios, y terminaba ese salmo diciendo que él iba a anunciar la buena noticia a sus hermanos, o sea que iba a triunfar sobre la muerte. Como dice San Pablo, porque él se humilló hasta el extremo, es que su Padre lo glorificó y le dio todo nombre, de tal manera que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, el Mesías, el Salvador. Nosotros al comenzar esta Semana Santa estamos reconociendo a Jesús como nuestro Salvador personal. Yo tengo que lograr que Jesús sea mi Salvador, que sea el que me libera de la esclavitud de mis pecados y me va a liberar de la muerte. Tengo que confiar plenamente en Él. No hay nadie que pueda liberarnos de la esclavitud del pecado sino Jesús. Nadie que pueda liberarnos de la muerte sino es Jesús. Pues tenemos que creer en Él y purificar nuestra fe, y que nuestra fe madure en esta Semana Santa para que aprendamos a llevar también nosotros nuestra cruz detrás de Jesús sin murmurar contra Dios, sin tener rencor hacia las personas que nos hacen daño. Así como Jesús le amó a su Padre,
en la cruz con todo su corazón y amó a los que le estaban quitando la vida e intercedió por ellos. Así quiere Jesús que nosotros, sus discípulos, vivamos de la misma manera, con humildad, sirviendo a los demás, haciendo siempre el bien, dando la vida por amor a los demás. Y estas palmas que traemos para que sean bendecidas son las palmas de la victoria de Jesús. Y va a significar que nosotros, humillándonos como Jesús, vamos a llegar a esa victoria también al final. El Señor nos va a liberar del poder del maligno, va a dar las fuerzas para que lleguemos un día a la vida eterna, a gozar de su presencia y de su amor en el cielo. Por eso estas palmas nos tienen que recordar que somos discípulos y seguidores de Jesús, que Él es nuestro único Señor, nuestro Salvador, que tenemos que vivir de acuerdo con sus enseñanzas, con el ejemplo de su vida. Vamos a acercarnos a Jesús con humildad, pedirle que Él nos perdone porque somos pecadores, somos infieles, le traicionamos, le negamos como Judas, como Pedro. Pero tenemos que ser humildes, reconocer nuestras faltas y el Señor misericordioso nos va a perdonar. Y así dar testimonio delante de toda la comunidad de nuestra fe. Por eso ahora vamos a cantar, profesando nuestra fe, rezando el credo, cantando, para manifestar que creemos de verdad en Dios, nuestro Padre, en Jesucristo, nuestro Salvador, en el Espíritu Santo, que nos va santificando. Nos ponemos todos de pie para cantar, profesar nuestra fe en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó, entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora, hermanos, nuestras peticiones a Dios nuestro Padre.
Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, nacida del costado abierto de Cristo, para que lo proclame con valentía como único Rey y anuncie su reinado de paz a todo el mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes, para que inspirados en el ejemplo de servicio de Jesús, promuevan el bien común y aseguren una convivencia justa y digna para todos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los enfermos, los pobres y los más vulnerables, para que reciban la ayuda que necesitan y experimenten la mano de Dios a través de nuestra solidaridad, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que en esta Semana Santa el Señor nos conceda la humildad de seguir sus pasos y así podamos participar plenamente de su Pascua, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Señor, que te humillaste haciéndote obediente hasta la muerte, recibe nuestra súplica confiada. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos el pan y el vino, signos sencillos donde comienza el gran misterio de amor de la Eucaristía. Junto a ellos ofrezcamos nuestra propia vida, pidiendo al Señor que nos transforme y renueve nuestro espíritu.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y de su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, que aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Dios. Todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Él que era y bendito el que viene. Dios del universo, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, esperando tu venida gloriosa.
Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad y en el amor a esta comunidad que se reúne en tu nombre y que va a participar del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Adalberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros parientes y amigos difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Recibamos a Jesús, quien en cada comunión renueva nuestra vida. Acojamos con amor este don gratuito que Él nos ofrece para fortalecernos en nuestro camino hacia la Pascua. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
persona más importante. En ese lugar. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, mirad sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz, El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a felicitar a los que están en aniversario, 46 años de matrimonio, Ignacia y Bernardo. Felicidad y bendiciones, un aplauso para ellos. 9 años de matrimonio, Magda presente, Bento David. Voy a pasar aquí adelante si está.
Bento David, ahí tienes a tu madre. Madre, aquí tienes a tu hijo. Bento David, cuídalo, protégelo y bendice. Durante toda su vida. Amén. Hoy tenemos aquí en el santuario misa a las 10, 17 y 30 y 19 horas con la bendición de ramos. Ahora al final de la misa vamos a tener también bendición de los ramos. Póngase en los caminos para pasar a hacer esa bendición. Vamos a consagrarnos a nuestra Madre la Virgen en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición para nuestra hermosa celebración, la procesión, la bendición de ramos y esta Eucaristía. Que el Señor les bendiga abundantemente. Que tengan un buen domingo y una buena semana. Gracias, igualmente.